El Plan de Jalapa fue uno de los episodios más controvertidos de la temprana vida independiente de México. Proclamado el 4 de diciembre de 1829 en la ciudad de Jalapa, este movimiento político-militar tuvo como objetivo principal destituir al entonces presidente Vicente Guerrero. Aunque sus promotores lo presentaron como una defensa del orden constitucional, el plan encierra un lado oscuro marcado por traiciones, ambiciones personales y el debilitamiento de la naciente democracia mexicana. Para comprender el contexto del Plan de Jalapa, es necesario recordar que México acababa de independizarse en 1821 y atravesaba una etapa de profunda inestabilidad. La joven república enfrentaba divisiones ideológicas entre federalistas y centralistas, además de constantes conflictos entre militares y políticos. En este escenario, Vicente Guerrero, uno de los héroes de la independencia, llegó a la presidencia en abril de 1829 tras una elección muy disputada que fue anulada parcialmente para favorecer su ascenso. Esto generó descontento entre sus opositores, quienes lo consideraban ilegítimo. Guerrero impulsó políticas progresistas para la época, como la abolición de la esclavitud, pero también enfrentó serias dificultades económicas y una fuerte oposición política. Su gobierno fue percibido por sectores conservadores como débil e incapaz de mantener el orden. Esta percepción fue hábilmente aprovechada por sus adversarios, entre ellos el vicepresidente Anastasio Bustamante, quien jugaría un papel central en el Plan de Jalapa. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El Plan de Jalapa fue promovido por un grupo de militares y políticos que acusaban a Guerrero de violar la Constitución y de gobernar de manera autoritaria. Sin embargo, estas acusaciones eran en gran medida un pretexto. En realidad, el movimiento respondía a intereses de poder y al deseo de ciertos grupos de recuperar el control político del país. Bustamante, quien debía ser leal al presidente como vicepresidente, encabezó la rebelión, lo que constituye uno de los aspectos más oscuros del episodio, la traición desde el interior del propio gobierno. El documento del plan establecía la defensa de la religión, la constitución y las leyes, una fórmula común en los pronunciamientos de la época. No obstante, esta retórica encubría una acción claramente inconstitucional, el derrocamiento de un presidente legítimo mediante la fuerza militar. El uso del discurso legalista para justificar un golpe de Estado refleja la fragilidad de las instituciones mexicanas en ese momento y la facilidad con la que podían ser manipuladas. Uno de los elementos más inquietantes del Plan de Jalapa fue la normalización del pronunciamiento como herramienta política. En lugar de recurrir a mecanismos institucionales para resolver conflictos, los actores políticos optaban por levantamientos armados. Esto sentó un precedente peligroso que marcaría la historia de México durante décadas, con frecuentes golpes de Estado y cambios de gobierno por la vía militar. El triunfo del Plan de Jalapa llevó a la caída de Guerrero y al ascenso de Bustamante a la presidencia en 1830. Pero el lado oscuro del episodio no terminó ahí. Guerrero fue perseguido, capturado en 1831 mediante engaños, tras ser traicionado por el marino italiano Francisco Picaluga, y posteriormente ejecutado. Este desenlace evidencia hasta qué punto las luchas políticas podían convertirse en vendettas personales, donde la eliminación del adversario era vista como una solución legítima. La ejecución de Guerrero generó indignación en amplios sectores de la población, ya que era considerado un símbolo de la independencia y de la lucha por la justicia social. Su muerte no solo representó la eliminación de un líder político, sino también un golpe moral para la nación. En este sentido, el Plan de Jalapa puede interpretarse como el inicio de una etapa en la que la política mexicana se volvió más violenta y menos respetuosa de los principios democráticos. Otro aspecto oscuro del plan fue su impacto en la legitimidad del gobierno. Aunque Bustamante intentó justificar su llegada al poder como una restauración del orden, su administración nació marcada por la ilegitimidad. Esto debilitó la confianza en las instituciones y alimentó un ciclo de inestabilidad política. La idea de que el poder podía obtenerse mediante la fuerza erosionó la cultura democrática y fomentó la desconfianza entre los distintos actores políticos. Además, el Plan de Jalapa evidenció las profundas divisiones sociales y políticas del país. Mientras algunos sectores apoyaban a Guerrero por sus políticas progresistas, otros lo rechazaban por su origen humilde y su falta de formación académica.
Este componente de discriminación social y racial también forma parte del lado oscuro del episodio, ya que influyó en la percepción negativa de su gobierno y facilitó su derrocamiento. Desde una perspectiva histórica, el Plan de Jalapa puede verse como un síntoma de los problemas estructurales que enfrentaba México en sus primeros años como nación independiente. La falta de una tradición democrática sólida, la influencia del ejército en la política y las rivalidades personales contribuyeron a crear un ambiente propicio para este tipo de movimientos. Sin embargo, reconocer estos factores no implica justificar las acciones de sus protagonistas. El Plan de Jalapa de 1829 fue mucho más que un simple cambio de gobierno. Representó una ruptura con los principios democráticos y un precedente de intervención militar en la política que tendría consecuencias duraderas. Su lado oscuro se manifiesta en la traición, la manipulación del discurso legal, la violencia política y la ejecución de un líder legítimo. Analizar este episodio permite comprender mejor los desafíos que enfrentó México en su formación como Estado y la importancia de fortalecer las instituciones para evitar que la historia se repita. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.